Que la bendita paz de Dios y la gracia que es en Cristo Jesús sea con todos ustedes, los que se están uniendo, nuestros hermanos, personas que escuchan, que incluso han visitado la iglesia La Luz del Mundo. A todos les decimos bienvenidos y que a todos Dios sea quien los bendiga. Estamos una vez más, por la gracia del Señor, para hablar de un tema como todos los temas que se hablan en la iglesia de Jesucristo, que son interesantes, que son indispensables y que las almas que los comprenden alcanzan la salvación. Amén, hermanos, Dios les pague. A todos los hermanos que están saludando, Dios les pague, hermanos. A todos los que se están uniendo, ya son 13 hermanos, 13 personas que escuchan. El tema del que vamos a hablar hoy con la ayuda del Señor va a ser la iglesia de Jesucristo. Anda en tendencia, hermanos, una creencia media extraña por las redes sociales. Esa creencia habla de que la iglesia de Jesucristo existe desde antes de que viniera Cristo. Es la creencia, es la doctrina que anda por ahí. ¿Sabes en qué se basa su doctrina de ellos para decir que la iglesia de Jesucristo existe desde el tiempo de la ley de Moisés? Pues sus argumentos que dicen ellos más grandes son los siguientes. Dicen ellos, y citan un texto que está en el Antiguo Testamento, y te dicen, Moisés estuvo en la congregación en medio del desierto, y ellos lo quieren calzar con Apocalipsis, donde habla de la mujer que estaba oculta en el desierto. Entonces, al quererlo calzar con esto, vemos varias incongruencias. Vamos a ir analizando, vamos a ir viendo, y la audiencia ya dirá a ver si es cierto que la iglesia de Jesucristo existía desde allá de los tiempos de Moisés. Andan diciendo ese tipo de ideas. Otros dicen, como en el Antiguo Testamento aparece la palabra eclesia, que es congregación, asamblea. Dicen ellos, como ya aparece esa palabra, pues ya habla de la iglesia de Jesucristo. Y cuando tú les preguntas y tú les dices, oiga, ¿y me puede mostrar en un texto de los que dice usted del Antiguo Testamento que ahí diga que era iglesia de Jesucristo? Ah, no, pues no. Ah, bueno. Entonces ya vimos que no es, ¿verdad? No es como usted lo dice. Entonces, hay otra cosa interesante que hablar, porque la iglesia de Jesucristo tiene sus características, tiene su forma de doctrina, y luego tú te fijas que Dios mismo, a través de sus profetas, le dice al pueblo de Israel que ellos invalidaron su pacto, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué iglesia, verdad, de Jesucristo tan más extraña? Si ellos lo piensan así, pues mira,
¿Qué iglesia, verdad? Tan más obediente será la que invalida el pacto. Entonces, hermanos, tú te vas a encontrar personas transmitiendo con este tipo de creencias, con este tipo de ideas, con este tipo de doctrinas de hombres. Entonces nosotros tenemos que saber responder a este tipo de argumentos, porque te van a decir, mira, es que ahí dice la palabra eclesia, entonces ya existía la eclesia, la iglesia de Jesucristo desde aquel tiempo, y tú le dices, a ver, léeme el texto, y ahí no dice iglesia de Jesucristo, ahí nada más dice iglesia. En el Nuevo Testamento hay otras partes que tú puedes buscar que aparece la misma palabra eclesia o asamblea, pero para injustos. Entonces tú, ¿qué argumento puedes darles? Ah, pues mira, si tú me dices que aquella eclesia donde estuvo Moisés es la iglesia de Jesucristo, pues yo te digo que acá donde aparecen unos injustos, también es eclesia, y yo también podría decir que es de Jesucristo, ¿verdad? O sea, no estamos, le estamos dando a entender a ellos que no es de inventarle. De que, pues porque dice eclesia, la palabra eclesia, pues ya, por eso es iglesia de Jesucristo. Hay que ver bien los términos, hay que ver bien a quién se está nombrando, a qué se está refiriendo. Dice Lucio, ¿de qué iglesia eres? Soy de la iglesia La Luz del Mundo por la gracia del Señor. Bienvenido a escuchar. Entonces, hermanos, si les parece a ustedes, teniendo ya la introducción de nuestro tema, vamos a un texto de las Sagradas Escrituras. Un texto, creo yo, fundamental. Bueno, hay dos textos, hermanos, acerca de esto, porque son argumentos sólidos que a nosotros nos ayudan a entender y nos ayudan a dar razón de nuestra esperanza, a dar razón de lo que creemos, a contestarle a este tipo de doctrinas. Vamos a ir a Colosenses, hermanos. Colosenses, en el capítulo 1, versículo 24, dice así Colosenses 1:24, para la gloria y la honra del Señor. Ahora me gozo en lo que padezco, habla el apóstol Pablo, por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, para la gloria y la honra del Señor. Entonces, vamos a meditar en un punto muy importante. ¿Qué es la iglesia de Jesucristo? Según lo acabamos de leer en el texto, no vayas a audiencia que nos acompañas a lo que tú piensas, a lo que yo pienso. Vamos al texto. Según el texto, ¿qué es la iglesia de Jesucristo? La iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Cristo. La iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo, ¿quién está por cabeza? Estamos empezando a meditar en estas cosas, ¿verdad? Para ver cómo es la iglesia de Jesucristo. Estamos viendo el primer punto. La iglesia
de Jesucristo es el cuerpo de Cristo. Y alguien comenta, la cabeza es Cristo. Vamos a verlo. Vamos a ver un texto. Si no se equivoca su hermano, está en Efesios. Fíjate cómo dice el texto. Ya me di a entender, audiencia, primeramente, que la iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Cristo. Nada más respóndanme, audiencia que nos acompañas, si ya me di a entender que la iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Cristo. Ahí pueden comentar mis hermanos, y si no, su hermano les va a mandar un bibliazo. No se crean. Pero ahí están comentando ya nuestros hermanos. Sí he visto sus comentarios, hermanos, algunos no les he respondido, pero es porque estamos centrándonos en el tema, hermanos. Entonces, hermano Aarón, ¿anda aquí? Creo que sí, hermano. Dios lo bendiga. Fíjense, hermanos, el hermano Aarón es oyente y ya está dispuesto a visitar la iglesia. Nos hemos estado comunicando con él, hablando temas, hablando puntos doctrinales, ¿verdad? Y está interesado. Nuestro hermano Aarón es oyente y lo quiero poner al tanto, hermano, de lo que estamos hablando con la ayuda del Señor. Hermano Aarón, ese hermano es el hermano que tiene por nombre de usuario avocado. Creo que es aguacate en inglés, ¿no? Pero, hermano Aarón, estamos hablando de este tema. Algunos dicen que la iglesia de Jesucristo estuvo desde los días de Moisés. Dicen ellos que porque dice que Moisés estuvo en la congregación en el desierto. Y ellos lo calzan con Apocalipsis, donde dice que la mujer fue oculta en el desierto, ¿verdad? También porque ya dice la palabra eclesia en aquel tiempo. Por eso también lo quieren calzar para decir, pues mira, ya dice eclesia, ya dice iglesia, entonces la iglesia ya existía. Pero vemos, hermano Aarón, que ahí en esos textos no dice iglesia de Jesucristo. Dice eclesia, que es congregación o asamblea, y que también aparece para iglesias falsas en la Biblia, o para asambleas falsas de hombres injustos en la Escritura. No solo aparece para una asamblea de justos. Entonces, lo pongo al tanto, hermano, y para derribar esos argumentos, estamos viendo, primero vimos en Colosenses 1:24, que habla el apóstol Pablo y dice que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Ese es un buen punto para iniciar nuestra plática que tenemos. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Entonces le decía yo a mis hermanos, ya me di a entender, hermanos, con ese primer punto, y decían los hermanos, amén, hermano. Entonces vamos a continuar con el siguiente punto, con la ayuda del Señor. Y para ir al siguiente punto, tu hermano quiere hacerte una pregunta. Hermano Héctor, Dios le pague, Dios lo bendiga. Un cuerpo, ¿qué miembros tiene? Vamos a pensar todos los que estamos aquí reunidos. Vamos a pensar todos los que estamos aquí escuchando, platicando en nuestra plática. Un cuerpo, ¿qué partes tiene?
para decirlo más sencillo, un cuerpo, ¿qué miembros tiene? Dice un hermano, cabeza primeramente. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más tiene el cuerpo? Muy acertado el comentario de nuestro hermano o hermana es brazos, ¿verdad? Manos, pies, un corazón también tiene, ¿verdad? Podemos decirlo. Ojos, labios, piernas, muchos miembros, ¿verdad? Ahí se cae el argumento de los que dicen, es que la iglesia eres tú. No, un solo miembro no es la iglesia. La iglesia es un cuerpo con varios miembros. Dicen los hermanos, ojos, manos, orejas, todo eso. Pero muy acertado un comentario de una hermana o hermano, no sabe su hermano, ahí comenta, hermana, que decía, primeramente, cabeza. A ver, córtale la cabeza a alguien y me dices si se sigue moviendo, si sigue razonando, si sigue yendo a trabajar o a desempeñar sus actividades diarias. Ahora sí, no estoy diciendo que vayamos por ahí a un lugar y que tú vayas y le cortes la cabeza a una persona. Estoy poniéndotelo como un ejemplo. Luego alguien lo va a sacar de contexto, por ahí va a decir, mira, los miembros de la Luz del Mundo incitan al odio, a que le cortes la cabeza a las personas. No nos estamos refiriendo a eso. Estamos refiriéndonos a la importancia que tiene la cabeza en el cuerpo. Bueno, puede estar dañado mi pierna, puede estar dañada mi mano, mi corazón puede estar mal. Pero aún está la cabeza para tener soluciones, para pensar cómo solucionar aquel problema, ¿verdad? Que tiene la mano, el pie, el corazón. Así que si la iglesia de Cristo es su cuerpo, ¿quién es la cabeza de ese cuerpo? Cristo. Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Y Dios lo da por cabeza de ese cuerpo. Oiga, hermano, ¿y cómo le hizo Dios para darlo por cabeza? Una pregunta, hermanos, interesante, porque nos va a servir para responderle a las personas que dicen, es que la iglesia existía desde antes que viniera Cristo. Ellos dicen que la iglesia de Jesucristo existía desde antes que viniera Cristo. Por eso vamos a pensar, ¿qué hizo Dios? ¿O cómo le hizo Dios para dar a Cristo por cabeza de la iglesia? Porque ahora Cristo está arriba, ¿verdad? Pues para darlo por cabeza, sometió todas las cosas bajo sus pies. Cristo cuando vino, se humilló, siendo Él perfecto, sin pecado, sin mancha, sin defecto, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, no cualquier muerte. Bueno, se humilló. Pero Dios, por su humillación, lo puso por cabeza. O sea, lo puso sobre todo. Fíjate lo importante de meditar en estas cosas. Y a lo mejor tú estarás pensando, audiencia que nos acompañas,
Ay, el hermano Adrián es bien charrero, ya nos está empezando a hablar inventos, porque fíjate por el propósito que estamos hablando de estas cosas. Estamos hablándolo porque hay unos que te van a querer decir que la iglesia de Jesucristo estaba desde antes que viniera Cristo. Pero bueno, a ver, entonces, ¿cómo le hizo Dios o qué hizo Dios para poner a Cristo por cabeza? ¿Te acuerdas cuando decían los apóstoles, pues a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis? Sí, la casa de Israel, ¿eh? La casa de Israel. Pues a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cómo le hizo Dios para ponerlo por cabeza? Ah, bueno, para ponerlo por cabeza, lo exaltó hasta lo sumo, hasta su diestra. Le sujetó a él todas las cosas. Como te decía tu hermano, a lo mejor alguien está pensando, ay, el hermano Adrián ya nos está charreando aquí, haciéndonos inventos. No, vamos a ver qué está en la escritura. Efesios capítulo 1, versículo 22. Efesios 1, 22 al 23 dice, para la gloria y la honra del Señor. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, para la gloria y la honra del Señor. ¿Te das cuenta que Cristo fue dado por cabeza a la iglesia cuando Dios lo exalta hasta lo sumo? Ahora fíjate, aquellos te presentan el argumento. Es que la iglesia de Jesucristo estaba desde antes que viniera Cristo. ¿Y tú qué les vas a decir? Oye, pues quiero decirte que esa iglesia, si tú dices que estaba desde antes que viniera Cristo, quiero decirte que esa iglesia era una iglesia sin cabeza. No se les vaya a ocurrir, hermanos, por ahí una frase, ¿no? Del jinete sin cabeza. Pero fíjate, fíjate lo que luego, o sea, los razonamientos de ellos. Decir que la iglesia de Jesucristo existía desde antes de que viniera Cristo. Entonces le preguntas, oye, ¿y esa iglesia estaba descabezada, verdad? Porque hasta cuándo lo dio Dios por cabeza de la iglesia al Señor Jesucristo, cuando lo exaltó hasta lo sumo, ¿verdad? Ahí lo vimos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, para la gloria y la honra del Señor. Entonces, hermanos, hasta aquí su hermano se está dando a entender con este tema. O sea, si te presentan el argumento, es que la iglesia de Jesucristo existía antes de Cristo. Oye, ¿y Cristo fue exaltado antes de venir? Obviamente no. Algunos te van a querer citar ya cuando tú los tienes ahogados en ese punto. Te van a querer decir, es que dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y tú les preguntas, oye, ¿y qué es lo que Cristo tenía con Dios antes que el mundo fuese? Porque ahí el texto no te dice que Cristo estaba con Dios. Te dice que Cristo tenía una gloria con Dios. Eso es lo que te dice el texto.
Pero fíjate, otros razonamientos. ¿Y a Cristo por qué se le iba a dar una gloria antes de venir? Porque algunos dicen que existía ya. ¿Y a Cristo qué gloria se le iba a dar antes de venir si no había hecho aún nada? En cambio, cuando habla en Juan 17, ya le dice a Dios, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y no le dice también, ahora glorifícame tú al lado tuyo. ¿Te fijas hasta cuándo lo iba a glorificar? Pues cuando acabara la obra que Dios le dio que hiciera, ¿verdad? Entonces te das cuenta de ese argumento falso, de decir que la iglesia de Jesucristo existe desde antes de que viniera Cristo, es falso. Porque si estuviera, pues sería una iglesia sin gloria, porque Cristo aún no había sido glorificado, y sin cabeza, porque Cristo aún no habría venido. Ahora vamos a analizar otra cosa. Las prácticas en el tiempo de la ley. Diferente al tiempo de Cristo. Antes, hermanos, de esto, sí se dio a entender su hermano acerca de estos razonamientos. Sí se logra entender. Amén, dicen los hermanos. Fátima de León dice, ¿de qué religión es usted? Disculpe, soy de la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, la luz del mundo, por la gracia del Señor. Mari dice, buenas, ¿esto es católico? No, no soy católico. Bueno, ya he dicho, ¿verdad?, a qué iglesia pertenezco. Son bienvenidos todos a escuchar. Adelante. Entonces, hermanos, Dios les pague por contestar, que nos vamos dando a entender con la ayuda del Señor. Dice alguien, hermano, estudia, lee, aprende y busca tu verdad. Pues eso es lo que querían hacer muchos judíos, ¿verdad? En ellos mismos encontrar su verdad, y la verdad no estaba ahí. La verdad está en Cristo. Dice Asael, muy interesante. Así es, amén. La luz del mundo. Gloria al Señor. ¿Asael es nuestro hermano de la iglesia o está escuchando también? Entonces ese argumento se derriba. Tú les preguntas, oiga, y entonces, ¿Cristo hasta cuándo fue dado por cabeza? Y ahí está en Efesios, ¿verdad? Que le sometió todas las cosas bajo sus pies. También dicen los apóstoles que Dios lo exaltó hasta lo sumo. También dice, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y lo llevó hasta arriba, hasta lo sumo. La cabeza siempre está arriba, ¿verdad? Entonces, si ellos dicen, bueno, pues es que estaba la iglesia de Jesucristo desde antes que Cristo viniera, pues era una iglesia sin cabeza porque Cristo aún no había sido glorificado. Y fue dado por cabeza a Cristo cuando ya fue glorificado. Entonces, hermanos, bendito sea el Señor que nos dimos a entender con ese primer punto. Y vamos, hermanos, ahora, como les decía su hermano, a ver en las prácticas, a ver si no se equivoca su hermano con el texto, hermanos, pero pues ahí hay muchos hermanos que saben textos de memoria, buenos para memorizar, nos pueden ayudar, ¿verdad? Sí lo encontró, hermano, su hermano. Es Colosenses capítulo 2, dice la hermana, dice se elevó o lo elevó hasta lo sumo. Lo elevó, bueno, ahí, ¿verdad? A veces en las traducciones varía, pero fue elevado por Dios.
Dios fue quien lo elevó. Dice, alguien se ha cortado el pelito, ¿eh? Amén, así es, ¿no? Ya estaban grandes, hermanos, las greñas, decimos nosotros. Y pues hay que cumplir con el mandamiento. No es honroso para el hombre dejarse crecer el cabello. Amén, hermana, ojitos. La paz del Señor, Dios la bendiga, Dios le pague por sus regalos. Colosenses 2. Desde el 13 vamos a leer con la ayuda del Señor. Hermano Aarón, Dios le pague por sus regalos. Colosenses 2:13, para la gloria de Cristo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, para la gloria y la honra del Señor. Bueno, aquí habla de cómo Cristo da vida al hombre. Y luego en el 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Fíjate a quién le está hablando. Porque en el 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, fíjate, los judíos estaban circuncidados, circuncisos, ¿verdad? Y alguien que se llame judío verdaderamente tiene por inmundo a un gentil. ¿Por qué? ¿Por qué el judío tiene por inmundo a un gentil? Porque el judío dice, este gentil no puede cumplir con la ley de Moisés con la que yo cumplo. Así le dice el judío al gentil. Hablando, por ejemplo, si nosotros nos trasladamos a aquellos días, así era. Entonces, se ponían en contra, ¿verdad? Los judíos, pero ellos mismos sabían que ni siquiera ellos podían cumplir la ley a la perfección. Dice la hermana, hermano, ¿y ese judío tenía razón? Si hablamos de la incircuncisión, Cristo lo que hace es hacer de los dos pueblos uno solo. Es decir, no solamente el gentil estaba inmundo, también el judío. ¿Cómo? Sí. Es decir, si lo hablamos en ese sentido, el judío tenía razón, porque según él tenía leyes santas, pero él mismo también estaba inmundo. ¿Por qué? Porque ellos no podían cumplir toda la ley. Y maldito aquel que no guarde todas las cosas que están escritas en este libro de la ley, ¿verdad? Tenían que guardar todas las cosas. ¿Para qué?
para poder ser libres, pero en la ley todo lo encerró Dios bajo pecado. Entonces, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, esa ley que era santa, no es que fuera mala la ley. Es que la ley era mala y por eso la clavó Cristo. No, la ley te mostraba que los mandamientos de Dios son tan perfectos, que Dios es tan recto, que no podías llegar a tan grande santificación. Te mostraba tu pecado, pues. Es lo que trata de decir su hermano en términos resumidos. Te mostraba que estabas falto delante de Dios. Y si el judío estaba falto, pues cuánto más el gentil, que ni siquiera en la ley andaba, ¿verdad? Entonces, esa acta de esos decretos, ¿qué viene a hacer el Señor? Pues la quita de en medio. En Efesios 2:15 también habla de que es una ley. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, ¿verdad? Se refiere a la ley de Moisés, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, en el 15, para la gloria del Señor. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, para la gloria y la honra del Señor. ¿Qué pasó cuando Cristo resucita? Pues da a entender, ¿verdad?, que venció a la misma muerte, al mismo Hades, los exhibe públicamente. O sea, ¿qué hace? ¿Qué pasa cuando Cristo resucita? Pues da a entender que pudo más que la muerte, que la muerte y el infierno y Satanás no lo pudieron someter, no lo pudieron matar. Él triunfó, por eso a eso los exhibe él, triunfando sobre ellos en la cruz y públicamente, porque fue notorio, porque fue un hecho la resurrección. Ahora, fíjate lo que dice el 16. Fíjate lo que dice el 16 porque es lo que nos va a interesar mucho a la hora de responder a las doctrinas falsas. Dice Colosenses 2:16, para la gloria del Señor. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, para la gloria y la honra del Señor. Contesta una pregunta, audiencia que nos acompañas. ¿En qué tiempo y quiénes eran los que guardaban estas cosas? Comida, bebida, días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Primera pregunta, ¿quiénes eran los que guardaban esas cosas? Sí, el pueblo de Israel. Durante los exilios, ¿verdad?, que hubo, muchos fueron dispersos. Amén, la paz del Señor, hermano. Dios lo bendiga. Y se empezaron a crear, ¿verdad?, sinagogas de los judíos en diferentes lugares. En Galacia, ¿verdad?, las había. ¿Te acuerdas cuando el apóstol del Señor le escribe a los Gálatas? Gálatas insensatos. Se hablaba mucho, ¿verdad?, en aquellos tiempos
de la ley de Moisés. Algunos, ¿verdad?, que no eran judíos, también se llegaban a integrar. Y ahí, para que te des cuenta, ya habían metido muchas tradiciones aquellos judíos que estaban en aquellas sinagogas. En muchos lugares había sinagogas de esas. Pues se dio eso por los exilios, que es otro buen tema para hablar. Entonces, algunos miembros querían, ¿verdad?, perseverar junto con ellos. Algunos gentiles querían perseverar en esas sinagogas. Y entonces el apóstol Pablo habla esto a las iglesias con esa intención de que no dijeran, ay, es que ya no guardamos la ley, pues ya nos vamos a condenar, porque algunos querían volver a la ley y no habían entendido lo que era la gracia, que era algo aún mejor. Por eso, cuando Cristo clava esa ley en la cruz, y cuando Cristo exhibe a la muerte, a los principados, a las potestades, públicamente, ya todo aquello se desvaneció. Aquellos mandamientos expresados en ordenanzas, aquella ley de esos mandamientos. Y ya nadie te podía juzgar por comida o por bebida. Unos no habían comprendido bien. ¿Sabes quiénes eran los que te juzgaban? Los débiles en la fe. Porque el que aún seguía participando de las cosas de la ley de Moisés era un débil en la fe. Pero no se te aconsejaba que lo juzgaras, ¿no? Pero da a entender que tenía debilidad en la fe porque no había comprendido que era mucho mejor la gracia que la ley que fue clavada en la cruz. Bueno, entonces, ¿en qué tiempo y quiénes eran los que guardaban aquello? Pues eso se guardaba conforme a la ley de Moisés, ¿verdad? Había unos judíos que lo intentaban guardar. Nadie podía a la perfección, ¿verdad? Pero lo intentaban. Unos gentiles que también quisieron empezar a practicar la ley de Moisés. Y ellos también querían practicar días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Aunque ya había ahí entre esos judíos tradiciones que habían metido sus propias creencias y pues ya estaba corrompido, ¿verdad? Ya no era meramente como se indicaba. Ángel, Dios te bendiga, bienvenido. Entonces, date cuenta, audiencia que nos acompañas, que eso de lo que se habla, comida, bebida, días de fiesta, luna nueva y días de reposo, que equivale a sábado, eso se guardaba conforme a la ley de Moisés. ¿Sí? El primer punto que vimos, el primer punto que nosotros apreciamos y vimos fue que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y que en esa iglesia Dios puso a Cristo por cabeza cuando lo glorifica, cuando le sujeta todo bajo sus pies. Porque ni aun la muerte, ¿verdad? Cuando Él resucita, ni aun la muerte pudo vencerlo, ni el mismo Satanás. Y bueno, le da autoridad sobre todo. Y aquí habla algo interesante. Habla de unas cosas que se guardaban conforme a la ley. Fueran judíos, fueran gentiles que querían practicar la ley, como sea, pero todo era en base a la ley de Moisés. Y luego dice el 17, mira, para la gloria del Señor. Esto lo está resumiendo su hermano
para ir entendiéndolo de una manera más sencilla. Dice el 17, para la gloria del Señor, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Hasta ahí vamos a meditar algo. O sea, te está dando a entender que la comida, bebida, días de fiesta, luna nueva o días de reposo era sombra de lo que había de venir. Y te voy a poner un ejemplo para entenderlo aún todavía más claro. Audiencia que nos acompañas, tú si alcanzas a diferenciar lo que es un cuerpo y lo que es la sombra de ese cuerpo. Es una pregunta, audiencia que nos acompañas, de reflexión. O sea, si tú vas caminando, o si ves a alguien caminando, para explicarlo mejor, si ves a alguien caminando, tú si alcanzas a diferenciar la sombra del cuerpo. O sea, si alcanzas a ver que hay una diferencia muy grande entre lo que es la sombra y lo que es el cuerpo, porque la sombra es oscura, 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 oscura la sombra. Pero el cuerpo tiene una imagen bien definida que tú la alcanzas a apreciar bien. ¿Sí es así o no? Dice alguien, ¿me puede decir a qué denominación pertenece? A la Iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. A la Iglesia la luz del mundo, por la gracia del Señor. Entonces, fíjate de lo que habla aquí. Habla de que esas prácticas eran sombra de lo que ha de venir, dice el hombre de Dios. Y luego dice ahí, enseguida pone un punto y coma y dice, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que se aprecia más claramente? ¿La sombra o el cuerpo? Fíjate, en la sombra era donde estaba comida, bebida, días de fiesta, luna nueva y días de reposo. Eso estaba en la sombra. Pero el cuerpo de Cristo, que tiene su cabeza, que es Cristo, ese cuerpo no es la sombra. Esto que estamos viendo, comida, bebida, días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo eso era la sombra. Dice la hermana, ¿qué texto es, hermano? Colosenses 1, del 13 al 17, hermano. Entonces, te cuento un testimonio, hermanos. Estaba yo hace unos días, una semana tal vez será. Amén, amén, hermana. Y vi un live que decía, ¿se tiene que comer carne de cerdo, sí o no? Una mujer que venía con esta idea de que la iglesia existe desde el tiempo de Moisés, con esa idea falsa, ¿verdad? Y ella defendía que había días que no se tenía que comer cerdo. Entonces yo empecé a hablar con ella y le dije, oiga, ¿y desde cuándo acá existe el cuerpo de Cristo? Cuando le empecé a decir eso, ¿sabes qué hizo aquella mujer? Pues se puso bien nerviosa, hermanos, y me bajó del live. Y me dijo, es que ese tema no tiene nada que ver con lo de la carne de cerdo. No, sí, sí tiene mucho que ver. Por eso mismo me bajó, porque no le convenía. Porque el cuerpo de Cristo no es la sombra. Es decir, para entenderlo más fácil, ahora Cristo hizo
De los dos pueblos, uno. Dice el hermano Jaime Cruz, sí, yo estuve ahí. Ahí está el hermano, hermanos, para que vean que no les he hecho mentiras. Entonces se puso nerviosa aquella mujer y me bajó. Así recuerdo, igual ese live. Nadie grabó, hermanos, pero sí ahí están los hermanos que pueden testificar de eso. Entonces le empecé a preguntar y que me baja aquella mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella da a entender que está en la sombra, en lo oscuro, en lo que no se aprecia claramente. Pero el que aprecia claramente, ciertamente no está en la sombra, ¿eh? No está defendiendo de que, ay, es que el día de reposo. Fíjate, el que no ha entendido y el que no ha sido añadido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, todavía te juzga. Es que tú no guardas el día de reposo, que allí equivale a sábado, ¿eh? Es que tú no guardas el sábado, es que tú no guardas la luna nueva, los días de fiesta, es que tú comes tales comidas o tales bebidas y ahí te está juzgando. ¿Qué da a entender esa persona? Que aún no ha sido añadida al cuerpo de Cristo porque aún está en la sombra. Bueno, según ellos están en la sombra, ¿verdad? Que esa ley pues fue clavada en la cruz y pues dada para el pueblo de Israel, ¿verdad? Y había ciertas condiciones si alguien quería practicar esa ley. Pero bueno, es otro tema, la ley de Moisés, un tema muy extenso del que podemos hablar, ¿verdad? Pero nos enfocamos, hermanos, ahora en lo que es la iglesia de Jesucristo. Entonces, fíjate la diferencia, todo dice, lo cual es sombra de lo que ha de venir. Es decir, ahí ahí toda la iglesia, ¿verdad? Había unos que habían practicado la ley por las sinagogas que se expandieron por varios lugares y donde había judíos, ¿verdad? Por los exilios estaban los judíos en aquellos lugares. Entonces algunos los juzgaban. Ay, es que tú ya no guardas el sábado. A aquellos hermanos algunos los juzgaban. ¿Por qué? ¿Por qué los juzgaban? No porque practicaran aquello, ¿eh? Porque si lo hubieran practicado bien y todo, pues ¿para qué? ¿Por qué los juzgarían si lo estaban practicando bien, verdad? Los juzgaban porque ya no lo estaban practicando, porque había muchos que ya habían entendido perfectamente que la gracia es mejor, que estar en el cuerpo de Cristo es mejor que estar en la sombra. Pero algunos que eran débiles en la fe de Jesucristo, todavía andaban diciendo, oye, ¿y tú por qué no guardas el sábado y las comidas y las bebidas y los días de fiesta, las lunas nuevas? ¿Por qué ya no? Y por eso dice el apóstol del Señor a la iglesia. Por tanto, nadie os juzgue. ¿Por qué? Porque esa ley había sido clavada en la cruz. Esa sombra ya había pasado y ya había venido el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y Cristo, exaltado hasta lo sumo, dado por cabeza a la iglesia. Y lo vamos a analizar, si tú quieres, ahí en Romanos. Lo habla bien claro el apóstol Pablo. Cosas muy profundas hablaba el apóstol Pablo, pero entendibles, bien entendibles, cuando nos dirige el Espíritu de Dios. Romanos 14, 1 dice: para la gloria y la honra del Señor. Recibid al débil en la fe. Fíjate de quién está hablando. Del débil en la fe. Vamos a ver cómo actúa un débil en la fe.
Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea, no estés contendiendo. ¿Por qué? ¿Por qué dice que no haya contienda? Porque tanto tú como él ya están en el cuerpo de Cristo. Ya están en un solo y nuevo hombre. Ya de los dos pueblos hizo uno, ¿verdad? O sea, ya estás en Cristo. Lo que hagas ya es en el cuerpo de Cristo. Por eso dice, no para contender sobre opiniones, dice el 2, para la gloria del Señor. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Ese es el que ha entendido por completo la gracia de que todo es santificado por la palabra de Dios y por la oración. Ese es el que ya ha entendido plenamente la gracia. Ahí dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Ese ya entendió. Y luego dice, otro que es débil, ahí es de uno débil en la fe que todavía no ha entendido plenamente. Otro que es débil come legumbres. Entonces, hay dos, uno que ya entendió y otro que es débil. Pero pues el que ya entendió no va a contender con el débil, ¿verdad? Porque ¿qué va a hacer cuando contienda con el débil en la fe? Pues hasta lo va a alejar, ¿verdad? Y luego dice el 3, para la gloria del Señor. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Es decir, tú no te vas a enseñorear de tu hermano, porque tu hermano, si es débil en la fe, sí, pero tiene un Señor. Está añadido ya al cuerpo de Cristo. Que juzgas al criado ajeno, para su propio Señor está en pie o cae, dice, pero estará firme. Es decir, Dios lo va a ayudar de todas maneras. Aunque esté débil ahorita, pero estará firme. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Va a llegar el momento en que va a entender que la gracia, que la fe es mejor que la ley. 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Ay, es que este día era día de reposo y este día era de esto y aquello. Y otro, pues todos los días son iguales. Todos los días voy a servir a Dios. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Hace una reflexión, ¿verdad? Y el 6, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. ¿Por qué lo hace? Pues lo hace por la fe. Es decir, la fe viene a ser superior a la ley. La gracia donde está la fe viene a ser superior a la ley. ¿Tú te acuerdas cuando les decía el Señor, oiga, ¿y por qué mala obra me van a apedrear, me quieren matar? Y le decían, no, por mala obra no te apedreamos. Entonces, ¿qué daban a entender ellos que cuando decían por mala obra no te apedreamos? Pues que a Cristo no le encontraban ningún defecto. Emily, bienvenida. Ya casi andamos terminando, Emily. Pero bienvenida, lo que alcanza a escuchar, aunque sea un ratito. Tengo un canal de YouTube, ahí va a estar en este video, en mi perfil. Ahí en YouTube, el enlace lo encuentra aquí, se meta en mi perfil, ahí abajo de mi imagen de portada de TikTok está el enlace, ahí va a poder ver también el tema, si le interesa.
Entonces el Señor, ¿por qué cosa cumplía la ley? Porque el Señor cumplió la ley, ¿verdad, hermanos? Pero no la cumplió porque decía, ay, y tengo que andar en esta obra de la ley y tengo que cumplir con aquella otra obra de la ley. No, no por las obras de la ley, sino por la fe, que era superior, por el Espíritu, porque fue el primero que tenía el Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu fue superior al ministerio de muerte. Entonces dice, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Bueno, el que cumple y el que reposa ese día, ¿por qué lo hace? Pues por la fe. No creas que decía, ay, en la ley de Moisés dice que hay que guardar el sábado y lo voy a hacer. No, por la fe, porque ya tiene un Señor, ya hay una fe en Él. Sí, débil, pero tarde o temprano lo va a entender en plenitud. Poderoso es el Señor, dice, para hacerle estar firme. Dice, el que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Del Señor somos. En una alabanza, ¿se acuerdan, hermanos? Pues ahí está el texto correspondiente. Y si vivimos, para Él vivimos. ¿Ya se acordaron, hermanos? Una hermosa alabanza, ¿verdad? Ya no para la ley. Ay, es que está escrito ahí, y están tantos mandamientos. Pues no. Un canto de esperanza, dice nuestra hermana Amén, así es. Si vivo para Dios y no soy feliz, pues el que vive para Dios es feliz. Si no somos felices, pues estaremos creyendo en un Dios falso. Pero el Dios vivo, el Dios verdadero, da vida al alma. Entonces, fíjate el que afirma, es que la iglesia de Jesucristo estuvo desde el tiempo de Moisés. Y en aquel tiempo era cuando hacían esas prácticas, ¿verdad? En aquel tiempo estaban en su apogeo. Y esas prácticas, dice la Escritura, eran una sombra. Y el que la siga haciendo, pues es débil en la fe. Pero si ya entendió algo fundamental, que tiene que estar en el cuerpo y no en la sombra, poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y tarde o temprano va a entender que la gracia es mejor que la ley. La ley es oscura, es una sombra negra. Pues así el que persevera en la sombra, pues así está su alma, porque está en la sombra. Fíjate, de los profetas antes que viniera Cristo, ninguno pudo subir a ningún lugar celestial, ¿eh? Ninguno. Y eran los profetas, pero estaban en la sombra. Pero cuando viene Cristo y cuando triunfa y exhiba esas potestades, los lleva Él bajo el altar de Dios, y está escrito, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Él los perfeccionó,
No estaban ellos ya sobre la faz de la tierra, pero los perfeccionó, porque está escrito que nos hemos acercado a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Sí o no está escrito así, hermanos? Amén, hermana Eli. Dios la bendiga, Dios le guarde. Entonces, hermanos, el que dice que la iglesia de Jesucristo estuvo desde antes de Cristo, pues creen en una iglesia sin cabeza, porque Cristo fue puesto por cabeza cuando Dios lo glorifica, exaltado hasta lo sumo. Y el plan, el propósito, en propósito, eso ya estaba. Pero vamos a ver lo que es el cumplimiento, ¿eh? Porque los propósitos de Dios tienen un momento en que se cumplen. Oye, hermano, entonces, y antes de que Cristo fuera puesto por cabeza, ¿cómo era todo? Por la autoridad de Cristo. Por la autoridad de Cristo. Es la respuesta. Ese es otro tema también, ¿verdad? La autoridad. ¿De qué iglesia es miembro? De la iglesia a la luz del mundo, por la gracia del Señor. Hasta hermana Eli dice, hermano, porque hermanos, ya se me anda pasando la hora. La hermana Eli es mi novia y me notifica cuando ya se me anda pasando la hora. Pero hermanos, pues lo que platicamos, que sea para la gloria y la honra del Señor. Dice Emily, si uno duda de su religión, es fe débil, y si cuestiona, no es feliz. Dice, órale, es como que tiene novia. Así, amén, así es. Ya llegué tarde, dicen, hermano, va a quedar ahí de todas maneras el video, ahí lo voy a subir a YouTube. Ahí lo va a poder ver, hermano. Lo hice, hermano, porque hay unos que dicen que la iglesia de Jesucristo, que estaba desde antes de que Cristo viniera, pero aquello nada más era una sombra de la iglesia. Por eso algunos se confunden. Aquello era una sombra de la iglesia. Una cosa es la sombra de la iglesia y otra cosa es la verdadera iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo puso Dios primeramente apóstoles, luego profetas, y así, ¿verdad? Se va. Pero hermanos, pues para tener algún argumento, dos, ¿verdad? Que responderles a estas personas, que sean sólidos. Y con esas bases, poder desarrollar y agregarle aún mucho más, ¿verdad? Al tema. Pues hermanos, Dios les pague, ¿eh? Dios les pague por estar aquí un ratito. Ya estuvimos, no mucho tiempo, pero para la gloria del Señor. Muy largo, hermanos, se hace aburrido. Muy cortito, pues no alcanza uno a hablar mucho, pero pues aquí una hora que Dios nos permitió para la gloria de Cristo. Y las almas que están escuchando, aquí está su hermano disponible para preguntas, para dudas. Si quieren preguntar dónde está un templo de la iglesia, la luz del mundo, quiero ir. Hermana Emily, que está escuchando, también cualquier duda, adelante. Y la seguimos invitando a la iglesia. Amén, hermana Eli y hermano Esteban, Dios le pague. Cristo fundó una iglesia, ¿y cuál es esa iglesia? Pues Él lo dijo, les dijo, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Esa es la misión que da. Y luego dice el apóstol Pablo, si no se equivoca su hermano, que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. No cualquier iglesia va a tener ese nombre, sino la iglesia verdadera de Jesucristo. Otra vez, hermanos, ya me despido como por tercera vez. Dios les pague, hermanos, a los que estuvieron silenciando comentarios ofensivos, a todos los hermanos que saludaron, que estuvieron comentando. Dios les pague, hermanos.
Espera su hermano haberse dado a entender. Y vamos a seguir con la ayuda del Señor, hablando de estas cosas, dando testimonio. Despide a su hermano de sus oraciones para que Dios me siga ayudando, porque ocupamos, ¿verdad, hermanos, de su ayuda? Y ahora, hermanos, como inició su hermano, así termina. Y me despido deseándole a mis hermanos que la bendita paz de Dios y la gracia que es en Cristo Jesús siga morando y siga gobernando en cada uno de sus corazones, y Dios los bendiga. Dios les pague, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Cuando sea otro, ahí estaríamos informando en las historias. Primero, Dios los bendiga.